Bien, 6 de la tarde con 38 minutos. Yo les dije al principio, si ustedes van arriba de un auto y más encima hoy día es viernes y son las 6 de la tarde a esta hora con 38 minutos, pueden estar lo más probable, y me atrevo a decirlo, en cualquiera de las capitales regionales metido en un taco. De mayor o menor envergadura, pero taco al fin y al cabo. Hay mucha congestión en las calles, independiente de la liberalización o de los avances que ha habido en los pasos del plan de salud. Objetivamente parece que hay muchas más personas circulando. Antes de ir con nuestro entrevistado, solamente un dato. Hay información ya disponible que habla, por ejemplo, que la venta de vehículos usados creció, escuche bien, un 128,6% en julio. 128,6%. Y así completan 11 meses sobre las 100.000 unidades. ¿Qué está pasando? Nos vamos a volver locos, y particularmente en Santiago, que es el símbolo de la congestión. Vamos a hablar de esto con Franco Basso, él es doctor en transporte y también es académico de la Universidad Católica de Valparaíso, a quien ya lo tenemos conectado a través de nuestro Zoom. Hola Franco, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta conversación, bienvenido. Tienes que activar tu micrófono, acuérdate. Activar tu micrófono para escuchar. Ahí sí, hola Vero, ¿cómo estás? Muy bien, Franco, muchas gracias. A ver, lo que yo dije es una percepción, y porque debo reconocerlo de forma personal, yo también lo he vivido. Todas las semanas, en las horas punta, hay unos tacos en la capital, en Santiago, tremendo. Los viernes es un infierno. Las rutas que te llevan a las salidas de Santiago, aquellas comunas dormitorio como Melipilla, Talagante, Peñaflor, Paine, todo eso son un verdadero infierno. ¿Qué crees que está pasando o qué sabes que está pasando, y si es verdad esta percepción de una mayor congestión? Sí, es interesante desde un punto de vista académico lo que está sucediendo, pero es triste desde un punto de vista de la ciudad. Lo que nosotros hemos observado es que con los periodos de confinamiento y desconfinamiento ha habido un cambio en los patrones de viaje y la gente está dejando de utilizar fuertemente el transporte público. Particularmente, aun cuando ahora nosotros estamos en una fase avanzada de desconfinamiento, en el caso de Santiago, el metro, que casi no tiene evasión y que por lo tanto no se le puede echar la culpa a eso, tiene recién un 50% de las validaciones que tenía el año 2019. Es decir, 1 de cada 2 pasajeros que utilizaba el metro el año 2019 lo está utilizando hoy en día. ¿Y qué vemos por otra parte con los autos? Durante la semana del desconfinamiento, cuando pasamos a fase 3 y se generó esta especie de superlunes en el cual muchos escolares retornaron a clases después de mucho tiempo, alcanzamos un nivel de flujos medidos en la unidad operativa de control del tránsito idénticos a la prepandemia. Es decir, mientras el transporte público tiene un 50% de reducción debido a una serie de medidas como el teletrabajo, que las universidades no están 100% operativas, que no todos los colegios están yendo, ya tenemos hoy en día la misma cantidad de vehículos que teníamos en la prepandemia. Y eso entonces, la explicación más probable tiene que ver, ¿por dónde crees tú? Que tiene que ver con que una opción puede ser que producto del 10% y de otros factores de ayuda hubo mayor liquidez, y por lo tanto las personas que tenían postergada la decisión, por ejemplo, de comprarse su propio auto, lo pudieron hacer ahora, o bien una cuestión estrictamente sanitaria y que muchos temieron en estas pandemias contagiarse en una estación de metro o en un vagón del metro, en una micro, y que por eso prefirió comprarse el auto y bajarse del transporte. ¿Qué te hace más sentido? Son exactamente las dos cosas. Por el lado del transporte público, nosotros vimos disminuciones importantes en la época de cuarentena. Llegamos a tener hasta solamente un 10% del total del flujo que había en periodos normales. ¿Qué está sucediendo? Que la gente tiene miedo a utilizar el transporte público por los riesgos que tienen inherentemente a contagiarse en esa forma. Claro. Y si bien desde la academia y desde otros mundos y gremios hemos planteado una serie de medidas para tratar de hacer el transporte público más seguro, principalmente te menciono rápidamente 2, aumentar las frecuencias para evitar que se generen grandes aglomeraciones, y segundo, evitar que todos nos movamos al mismo tiempo organizando un ingreso y un egreso diferido al trabajo. Esas 2 medidas no están operando, la verdad. Cuando uno analiza la cantidad de buses que hay en hora punta, por ejemplo, en Santiago tenemos cerca de 5.900 buses, siendo que el año 2019 teníamos 6.200.
Es decir, no solamente no tenemos más buses, sino que tenemos un poquito menos. Es cierto, algunos han sido vandalizados, hay algunos choferes que se han contagiado con COVID, pero lo que uno hubiese esperado de parte de las autoridades es que proactivamente se encontraran modos para tener una mayor cantidad de buses. Y con respecto al ingreso diferido, hemos hecho planteamientos a este respecto. Hace un tiempo tú conversaste con el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, del cual yo también soy parte, y ahí en ese entonces yo iba escuchando en el auto, no había tanto taco como ahora, y hicimos una presentación en febrero de este año donde demostrábamos que con un ingreso y un ingreso diferido al trabajo podía haber una disminución de hasta un 40% de los hacinamientos en bus. Lamentablemente no ha sido todavía recogida esa idea, se está volviendo a plantear ahora desde la mesa del Senado, del cual como instituto y como Universidad Católica de Valparaíso fuimos invitados por la presidenta del Senado y esperemos que durante este segundo semestre se pueda retomar. Y ahora, perdona, quiero abrir un paréntesis ahí, Franco, porque es tan importante la cifra que das, 40% se podría reducir el atochamiento si solo se implementaran ingresos diferidos, y ahí tiene que ver algo, ¿no? El toque de queda. ¿A qué voy? Lo planteo súper claramente. Si tú tienes un toque de queda que te limita entonces la hora de cierre, por ejemplo, de muchas empresas y trabajadores, porque tienes que lograr que todas las personas que trabajan lleguen a su casa, que generalmente son grandes distancias, a una hora temprana para no estar circulando en toque de queda. Dicho eso, tal vez hay muchas empresas o lugares que no se atreven a implementar estos ingresos diferidos porque dicen, ¿cómo yo voy a hacer entrarlos más tarde si también los tengo que hacer salir a todas las personas más temprano para que puedan alcanzar a llegar a su casa? ¿Será ese un punto de choque de por qué no se puede implementar? Yo creo que los principales problemas aquí tienen que ver con gestión. Es decir, al gobierno le ha faltado poder aunar voluntades para que por una parte los trabajadores, quienes son dueños de empresas, quieran sumarse a esta iniciativa. Pero por otra parte, efectivamente, como dices tú, el toque queda es un impedimento y nos juega muy en contra con respecto a tener la posibilidad de poder mover un poco los horarios. Estamos muy limitados. Eso hace que contra lo contrario de lo que se busque, las horas punta, particularmente las puntas tardes, tienden a aglomerarse en una pequeña franja. Y particularmente los viernes, que es sin lugar a dudas donde más se generan congestión. Y eso ocurre esencialmente por dos fenómenos. Tenemos dos horarios que se mezclan. El horario de salida del trabajo, que se mezcla con un segundo viaje que se realiza normalmente el día viernes para socialización. Por lo tanto, el horario punta tarde de los viernes tiende a ser más extendido y más intenso. Debe ser prioridad para los nuevos gobiernos, para el nuevo gobierno que va a asumir el próximo año y también para durante este segundo semestre, cambiar esta situación. Porque si no, vamos a tener una ciudad que va a ser altamente congestionada, como ya lo estamos viendo, altamente contaminada. Hemos tenido un año que, a pesar de tener mucha menos movilidad, ha tenido una gran cantidad de preemergencia, el julio más seco también en mucho tiempo, y también un problema en la salud mental. La gente cuando está metido en un taco, efectivamente tiene situaciones de estrés que son mucho mayores. Sí, porque además todos vivimos apurados, entonces encontrarte con un taco te das cuenta que todo lo que calculaste en tiempo que tenías que llegar a una parte no se está cumpliendo y empieza el estrés de saber que vas a llegar tarde a cuestiones que muchas veces son relevantes. Franco, ahora, no quiero ser pesimista, pero esto no le veo posibilidad de revertirlo. ¿Y por qué? En términos de que no hay que buscar alguna solución creativa, porque desde el minuto en que las personas empezaron a comprar autos, por las razones que ya conversamos, eso es algo que llegó para quedarse. No es que uno dice, ya, ok, bajó la pandemia, ahora nos podemos acomodar un poco más a una vida más normal, tome señor, ahí tiene, le devuelvo su auto, entrégueme la plata. Eso no va a pasar. O sea, ese auto llegó para quedarse. Y desde esa perspectiva, el parque automotor va a aumentar, y esta es una ciudad, y me imagino que muchas otras de Chile también, que no está del todo preparada para ese aumento de parque automotor. Nos vamos a transformar en ¿qué? En algo así como, guardando las proporciones, en Sao Paulo, proporcionalmente hablando en Santiago también. ¿Cómo se sale de esa encrucijada, insisto, si el auto no se va a devolver? Es muy cierto el punto que tú dices. Ha habido mayor liquidez, y eso es innegable debido a los retiros del 10%, debido a los apoyos y bonos del gobierno, y por lo tanto las personas han tenido la oportunidad, quizás como nunca antes, de poder comprarse un automóvil. Claro. Y el problema es que no solamente se han comprado automóviles, sino como estamos en periodos de necesidades económicas,
muy probablemente esos autos son más viejos. De hecho, en el dato que entregabas tú de ese aumento de 110%, ese aumento de 110% es en autos usados. Solamente en autos usados. Exactamente, Por lo tanto, sí, 128,6, mira, claro. Efectivamente. Por lo tanto, el problema, justamente como decías tú, Vero, es que está bien documentado en la literatura que una vez que una persona se sube a un automóvil es muy difícil bajarlo, muy difícil, porque el nivel de calidad de vida que te entrega el metro, los buses en comparación al automóvil, aún con los tacos, aún con los tiempos, es muy superior como experiencia de viaje. Por lo tanto, acá va a haber que hacer un plan de recuperación del transporte público y así como vamos a tener que recuperar muchas cosas, las confianzas políticas, por ejemplo, con el tema de la convención y el estallido, también necesitamos un plan para recuperar el transporte público, porque si no, esta ciudad, créanme, se va a transformar en una pesadilla. Si no logramos aumentar la cantidad de personas que utilizan el transporte público, tratar de espaciar el tiempo de los horarios punta, vamos a estar en un problema. Y para eso hay que tomar medidas que son de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo hay que avanzar mayor frecuencia, tener un ingreso diferido al trabajo. En el mediano plazo hay que avanzar en utilizar otros modos de transporte, no solamente pensar en el automóvil o en el transporte público. Para eso se requiere una red de ciclovías. No basta con pintar en la calle como se hizo muy desordenadamente durante la pandemia. Se tiene que tener una red de ciclovías. En esto, el llamado a liderar esto es el intendente, actual gobernador regional Claudio Rego, ha dado luces de eso. Y en un plazo más largo tenemos que avanzar en modificar. La pandemia generó cambios en los patrones de viaje, hay nuevos recorridos que se requieren y también tenemos que avanzar en la descentralización dentro de las ciudades de los lugares de trabajo a través de lo que se llaman los subcentros urbanos y que no todo el mundo tenga que ir al mismo lugar a trabajar todos los días. Buen punto. Bien, hemos conversado con Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por estos minutos, aprovechando que es viernes, que tengas un buen fin de semana, muy desestresado, ojalá no salgas a la calle tanto para no toparte con todos estos tacos y va a ser hasta una próxima entrevista. Gracias, Franco. Muchas gracias, Vero. Nos vemos. Hasta luego. Chao, tú también.